Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida y ojalá y pronto se empiecen a conectar muchos más seguidores aquí de Datamos. Estamos muy contentos porque este es nuestro primer webinar y hoy justo lo quisimos dedicar a un tema que nos ha generado mucho interés, incluso les ha generado mucho interés a nuestros lectores, que es sobre el síndrome de burnout. Quisimos abordar este tema, justo invitamos a la psicoterapeuta Iris Rivera. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo estos temas que son de interés en nuestra sociedad. Gracias por la invitación, Lucero, y yo encantada de estar un momentito aquí compartiendo un poquito de lo que hacemos también aquí en la institución. La verdad es que ahora con este tema del confinamiento, con el tema del coronavirus, nos ha generado mucho estrés, esta obligación de cierta manera, pues obligación de quedarnos en casa, de mantener el encierro, de convivir más con la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, incluso de estudiar en casa, de trabajar a distancia, pues ha disparado un poco el estrés o las emociones. ¿Tú qué considerarías, qué emociones son las que despierta un encierro o un confinamiento? Bien, pues sí, bien lo has dicho, Lucero. Estamos viviendo una situación en la que definitivamente hay mucha alteración de rutinas y nosotros como seres humanos requerimos de las mismas para poder tener una estabilidad principalmente emocional. En esta cuarentena y bueno, en este encierro que hemos estado viviendo todos a nivel bueno, mundial, te puedo compartir que dentro de las sesiones donde trabajo en esta parte clínica, en esta parte psicológica, he notado mucho, por ejemplo, la incertidumbre de no saber qué va a suceder, de no tener el control de la situación que estamos viviendo, ¿no? Principalmente de no tener una fecha exacta de cuándo nos vamos a incorporar a nuestras actividades, cuándo vamos a poder salir, cuándo van a regresar los niños al colegio. Entonces, muchas de estas situaciones generan incertidumbre. Me he encontrado también con esta parte de irritabilidad, de estar en constante irritabilidad por lo que sucede, principalmente en casa, ¿no? Con nuestros familiares, la pareja, los hijos. De pronto, bueno, tener, como te compartía, ¿no? Una rutina puede generar esta parte de irritabilidad, mal humor también. De pronto pudiera ser que estamos tan hartos de la situación que entonces empezamos a generar mal humor, ¿no? Enojo, fastidio constante, molestia, e incluso también eh, en algunas situaciones se ha manifestado ya la excesiva preocupación por lo que va a suceder, ¿no? Si esto se va a quedar, si esto se va a ir, si no se encuentra la cura, si, bueno, mucho de este tema es la parte de la preocupación, el temor a lo que viene, por supuesto, ¿no? Hay temor social por la parte económica, por la falta de empleo, por el tema de, pues bueno, toda esta cuestión que de pronto nos coloca como sociedad en un nuevo comienzo, ¿no? Y como sabemos, las pérdidas, todo tipo de pérdidas genera la emoción de tristeza. Entonces, también me he encontrado con emociones que llevan mucho a la parte o que van muy integradas con la emoción de la tristeza. Entonces, bueno, yo podría decir que estamos experimentando una gama de emociones infinita, ¿no? En este sentido. Oye, Iris, también se habla del estrés, ¿no? Antes del coronavirus ya era una situación de que los mexicanos trabajamos mucho, dedicamos muchas horas al trabajo y ahí se disparaba el estrés. Se hablaba muy poco de que tal vez los estudiantes en las escuelas vivían estrés o no, pero ahora hemos visto cómo ahora las clases en línea parece una mayor exigencia de tareas, de comprobar que se hicieron las tareas, comprobar que están conectados y también para los propios padres, incluso para los padres como trabajadores o los trabajadores sin hijos, parece que el horario laboral se ha extendido y con ello el estrés. ¿Tú consideras, Iris, que el estrés
ahora lo vivimos mucho más intensificado con el tema de la pandemia? Sí, definitivamente podríamos hablar de aquí específicamente en el tema del estrés, como tú lo mencionabas. Ya somos o ya éramos una sociedad que estaba muy cercana a experimentar esta parte del estrés, ¿no? Y si sabemos, el estrés es un estado emocional que muchas veces nos hace experimentar esta situación de rechazo cuando no podemos enfrentar o no nos creemos capaces de enfrentar una situación. Entonces, si ya antes era un reto el tema del estrés, ahora podría compartir que se suman otras cosas, ¿no? No solamente es el estrés, y si no tenías esas habilidades socioemocionales para poder combatirlo, bueno, pues ahora vamos a sumar la parte del estrés, que es una amenaza que no sabemos con esta situación pues de lo que estamos viendo el virus, y aparte la cuestión del encierro, ¿no? Nosotros como seres humanos somos seres sociales, y el no ir al colegio, no ir a la escuela, el no ir al trabajo, no ir a los clubes sociales que de pronto teníamos, a los cafés, al cine, al teatro, a todos estos espacios de esparcimiento en donde también creábamos un vínculo social, pues bueno, también nos genera toda esta parte de alteración. Entonces, no solamente es la parte del estrés que se está viviendo en casa por parte de, bueno, ahora los niños, los estudiantes universitarios, que también están enfrentando esta situación en línea. Bueno, sumamos la presión que tienen en tema de entrega de proyectos, de tareas, etcétera, pero ahora lo vamos a sumar con esta parte de un incremento en estar más tiempo frente a aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, eso nos va a elevar mucho más el tema del estrés, y no solamente eso, Lucero, creo que es muy importante poner atención porque pudiera estar presentándose alguna alteración de tipo emocional, algún trastorno, ¿no? Trastornos adaptativos, trastornos de pronto de fobias, ¿no? Me he encontrado también en consulta que manifiestan este sentir desde qué va a suceder cuando salga y enfrentarme a una multitud de gente, ¿no? A una multitud de mi salón. Entonces, se empiezan a generar fobias, se empiezan a generar esta parte de disociación en personalidad, en depresión, en ansiedad generalizada. Entonces, hay que prestar mucha atención a esto porque no solamente es la parte del estrés, sino también es la parte del encierro que se vive, la presión que se vive, y bueno, si sumamos que hay una pérdida de empleo, una pérdida de ser querido, ¿no? Por este tema del virus y no poderme haber despedido, bueno, pues entonces esto se incrementa, ¿no? Va en incremento. Justamente de todo lo que abordas, Iris, una columnista que colabora con nosotros, Claudia Castro, que ella es responsable de un blog de la situación de las mamás, cómo ahora enfrentan la maternidad, hablaba del tema del síndrome de burnout y mucha inquietud resultó sobre qué es, y a veces uno no lo conoce, pero lo vive, y desconocemos completamente que tal vez lo padecemos. ¿Nos pudieras platicar qué es, cómo es que surgió este nombre de síndrome de burnout y en qué consiste? Sí, claro. Bueno, en este sentido podríamos o podría compartirles que el tema del burnout es igual, está caracterizado como un estado emocional, sin embargo, no, psicológicamente no está dentro del DSM-5 y bueno, esta parte del C10, que es uno de los libros que nosotros manejamos para poder identificar si está ya catalogado como un trastorno. Y específicamente, según, y esta es una definición actual, podríamos decirlo así, según el diccionario de emociones y fenómenos afectivos, nos dice que este síndrome es estar quemado por el trabajo y es una respuesta inadecuada a un estrés crónico. Se caracteriza por 3 dimensiones, las cuales son la primera, cansancio,
es un agotamiento de tipo emocional. La segunda, también muy importante, es la despersonalización, que es la que también tenemos cuando estamos en este síndrome del quemado, y la falta o disminución de motivación para hacer las actividades del trabajo, ¿no? Principalmente esta desmotivación personal que tenemos como seres humanos. Entonces, podríamos decir también que es una interacción conflictiva en el trabajo. Es una situación que se vive cuando yo podría mencionarlo como si fuese algo cíclico, ¿no? Como si fuera algo que no termina. Ese es el burnout, ¿no? Desde ahí. Oye, vemos también que la situación para las mujeres no es fácil, ¿no? O por un lado, algo que ya se sabía y que ha venido intensificándose en el reclamo de los derechos de las mujeres, porque pues son generalmente las responsables de cuidar la casa, de cuidar a los hijos, a los personas de la tercera edad, ¿no? Que ahora son los más vulnerables con la pandemia. Estaríamos hablando que este síndrome afecta mayormente a las mujeres que a los hombres, o no es una situación de género. ¿Cómo lo catalogarías tú? No, sí, definitivamente se han realizado algunos estudios en donde hablamos de las madres que tienen que trabajar actualmente desde esta parte electrónica, y todavía sumamos, pues bueno, esta cuestión de los hijos y las actividades en casa. Entonces va a haber una sobreexigencia, ¿no? Muchas, también me ha pasado en la consulta con mujeres actualmente que se sienten sobrecargadas porque el trabajo en casa no termina, pero también la exigencia o el peso de su trabajo, de su propio trabajo, o digamos que de su jornada laboral, sigue siendo el doble, o incluso me atrevo a decir el triple, ¿no? Entonces, definitivamente sí se afecta, sí les está afectando, o sí nos está afectando a las mujeres que estamos en esta parte laboral y que aparte son madres, ¿no? Ya. Iris, ¿cómo podemos nosotros, ya nos comentabas algunos factores que identifican al síndrome, pero cómo puede una persona ahorita que nos está viendo decir, oye, yo tengo estos padecimientos, no sé si realmente tal vez solo es depresión o solo es estrés, hasta qué línea o límite se tiene para poder decir, oye, es esto, yo estoy pasando esto, ¿cómo poder identificarlo? Bueno, creo que aquí en este punto, Lucero, es muy importante poder partir de cuál es la situación laboral que está viviendo esta persona, ¿no? O esta persona que nos está escuchando. En primer lugar, tendría que identificar cuál es el entorno laboral en el que está inmerso, porque el burnout se da principalmente por algunos factores que, bueno, voy a mencionar. En realidad hay muchos, nos llevaríamos tanto tiempo, pero bueno, hay una excesiva rigidez, por ejemplo, ¿no? Por parte de los jefes. Hay esta parte de individualismo en la empresa. Es tu problema y tú lo resuelves, ¿no? Entonces, no hay esta cuestión de trabajo en equipo. No hay esta apertura para poder hablar con el jefe y decir lo que está sucediendo. Pudiera ser que también se vive esta cuestión de acoso, ¿no? Laboral. Hay una sobrecarga de pendientes de trabajo. No hay esta cercanía con los compañeros, o hay a lo mejor esta fricción con los compañeros por la misma situación, ¿no? Porque algunas situaciones les parecen injustas. Entonces, hay muchas organizaciones o empresas que dentro de esta situación que vivimos, generan, pues bueno, esta parte del estrés laboral, ¿no? Entonces, desde este sentido, lo primero es identificar el entorno de trabajo, el clima organizacional, y de ahí algunos puntos muy generales para que puedas ubicar si estás en este síndrome es pues te da esta fatiga, este cansancio, no solamente al final de la jornada,
sino también al inicio de esta misma, ¿no? Por ejemplo, terminé a las 7 de la noche y llego a casa o estoy en casa, descanso, y bueno, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero ya tengo esta pereza, esta fatiga, digamos que es desde inicio, durante y el fin, ¿no? La parte de la fatiga. También otra característica es la desmotivación. No hay una motivación por hacer las cosas. Pareciera que es una forma de decir, por más que me esfuerce, las cosas van a ser iguales. Entonces, hay una pérdida fuerte de ilusión, de sentirme ilusionado por lo que estoy haciendo. Entonces, creo sí muy importante que las personas que están viviendo esta situación de burnout puedan identificarlo a tiempo, porque empieza desde el área laboral y de ahí se empieza a extender a todas las áreas de tu vida, ¿sí? Empezamos a perder esta parte de la ilusión, de las ganas de vivir, no solamente en el trabajo, sino también ya con la pareja, también con mi familia, con mis hijos, con mis pares, y entonces ya vemos una probabilidad de caer en depresión. Entonces, nosotros en psicología manejamos la parte de la pérdida del control interno, ¿no? O sea, no hay un control de lo que estoy viviendo en el trabajo. Entonces, por lo mismo también hay una pérdida en mí, ¿no? Entonces, desde ahí creo que son algunos puntos generales. Ya, entonces así como lo comentas, Iris, estaremos hablando que hay una delgada línea entre el síndrome burnout, si lo dejamos avanzar, si no lo logramos identificar y si no lo logramos dar solución a llegar a la depresión. ¿Sería así? Definitivamente va a perjudicar en cualquier tipo de trastorno, no necesariamente la depresión. O sea, se puede generar cualquier tipo de trastorno. Entonces, es importante detectarlo a tiempo porque sabemos que hay periodos como seres humanos en los que pudiéramos estar cayendo en este ciclo, ¿no? En esta situación de sentirme desmotivado, de no tener las ganas, etcétera. Pero son momentos muy breves. Entonces, estamos hablando que el síndrome del burnout es un tema que se ha prolongado y que entonces tiende mucho a caer en esta parte de los trastornos, ¿sí? No solamente la depresión, sino que ya los mencionaba con anterioridad, ¿no? Todo esto, pues obviamente genera lo que yo les compartía, ¿no? Los factores que primero se estén viviendo en este clima laboral o en esta organización. Entonces, identificarlo desde ahí, ¿no? Ya. Sí, incluso ahora lo vemos, el tema de la pandemia y esta cifra creciente de casos confirmados COVID, de defunciones. Hay mucha gente que aborda o que ve las noticias ya con ganas de no querer verlo, porque por esta tendencia creciente, otros países y cómo pues va agrandándose, ¿no? Tan solo lo vemos en Puebla, la cifra se mantiene al alza, todos los días es un acumulado de casos confirmados de defunciones que plantean pues un escenario negativo en el contexto social para los poblanos. Sobre esto, Iris, ¿cómo poder enfrentar el síndrome burnout en medio de una emergencia sanitaria o una pandemia, pues como es la que estamos viviendo, que es global y que te advierte pues de una situación de cierta manera un poco descontrolable de estos casos confirmados de funciones en medio de una pandemia? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, ahora que estamos muy conectados con este tema de la tecnología, porque en realidad si se está viviendo el burnout desde casa, es más fácil poder conectarse o pedir digamos que una reunión virtual con tu jefe, ¿no? Que en este caso sería una de las opciones. Principalmente el generar factores de cambio que nos promuevan el poder recuperar este control interno que te estoy compartiendo, ¿no? Entonces, dentro de mis sugerencias, una de mis sugerencias es poder contactar con la persona que está a tu cargo, ¿no? Tu jefe, tu supervisor, coordinador y demás, y compartirle cómo te estás viviendo con esta situación
para que entonces se generen ideas de cómo se puede al menos equilibrar esta situación en lo que estamos en el tema del encierro, ¿no? Y no solamente ideas de tu parte, sino también ideas de esta otra parte del trabajo, ¿no? Del coordinador, del supervisor, etcétera, o de la misma empresa, ¿no? U organización. Esa es la primera. Creo que el punto, o considero que el punto inicial para poder trabajar este síndrome es la expresión, el expresar que no estoy cómoda con esta situación, que no me está favoreciendo, que no me estoy sintiendo a gusto, y entonces que me estoy ciclando, ¿no? Entonces, o me estoy quemando, como lo mencionan. Esa sería la primera. Ahora, claro está que también tendríamos que acompañarlo con esta parte, podría ser psicoterapéutica, perdón, en donde también podríamos empezar a trabajar esta parte de nuestras creencias y nuestras expectativas, ¿no? Porque muchas veces no solamente es la organización, sino también cuáles son mis expectativas de este trabajo, y lo quiero color rosa y lo quiero maravilloso y lo quiero, ¿no? Y entonces mis expectativas son muy altas en que mi jefe me va a dar todas las respuestas y yo no propongo, ¿no? Entonces, también es poder acompañarlo con un proceso que te ayude a desarrollar estos recursos personales desde la asertividad, desde el cambio de creencias, desde el establecer cuáles son estas expectativas y plantarte en la realidad. Entonces, creo que serían como de manera muy general, ¿no? Estas dos situaciones. Perfecto. Gracias hasta el momento, Iris. Continuamos, pero hago un espacio para recordarle a nuestros usuarios que este webinar es para ustedes. Si tienen alguna duda, aprovechemos la presencia de la psicoterapeuta Iris Rivera para aquí hacerle incluso tal vez un sentir cómo es que se encuentran y poder identificar si forma parte del síndrome burnout. Muy bien, pues continuamos. Iris, me gustaría preguntarte, ahora lo hablabas desde el ámbito laboral. La familia creo que es un tema complicado, ¿no? El convivir todos en familia cuando casi no se ven, ahora estar todos presentes y llegar a acuerdos, me parece es algo complicado, ya tú nos lo detallarás más. ¿Cómo poder, cuál sería la recomendación, hacia dónde dirigirse? Porque a veces uno explota y no logra el diálogo. ¿Cómo poder hacerlo en familia? Bueno, definitivamente ahora nos enfrentamos a otro reto más, ¿no? Que es la convivencia familiar. Y en este sentido, pues yo lo primero que podría decirles es paciencia, ¿no? Mucha paciencia, porque en este encierro nos encontramos con diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, y eso justamente hace lo que compartí en un inicio, ¿no? Que nos sintamos irritables, que nos sintamos en este sentido vulnerables, desesperados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en el ámbito familiar tener paciencia, comprender que cada uno de los miembros de la familia está viviendo este encierro de forma distinta. Tu hijo de 3 años, aunque pareciera que no se da cuenta y aunque pareciera que no escucha y que no sabe del tema, lo está viviendo desde su mundo, ¿sí? Tu hijo adolescente, que también de pronto parece que está más vulnerable, irritable y con emociones, aparte está en la adolescencia, también lo está viviendo, ¿no? Desde su mundo. Tu esposo, o tu pareja, tu mamá, o sea, es muy importante que seamos pacientes en este sentido. La segunda importante es el respetar los espacios que cada uno tenga en casa, si es que los tienen, ¿no? Así sea, si el espacio es muy pequeño, bueno, si alguien está ocupando la mesa, entonces respeto que él esté ocupando esa mesa, ¿no? Para que entonces no tenga que interferir y no haga esta cuestión de pronto de invadir la intimidad o la privacidad del otro, ¿no? Entonces, el respeto a las actividades que están haciendo cada miembro de la familia, ¿no? Y las emociones que están presentando cada miembro de la familia, porque
también me he enfrentado, perdón, a familias que de pronto reprimen estas emociones. No llores, no lo expreses, no es para tanto, ya pronto va a pasar, no pasa nada. O sea, utilizamos frases que realmente, lejos de acompañar esta parte emocional, hacen que cerremos las puertas, ¿no? Entonces, sí es muy importante en este sentido el respeto y si voy integrando otro punto más, para mí también sería la escucha. Escucha a cada una de las personas, principalmente si hablamos de llegar a acuerdos, ¿no? Escucha lo que tu hijo de 3 años tiene que decir, tu hijo de 17, tu pareja, ¿no? Tu madre, o sea, escuchar es escuchar, y ya lo decía en otro en vivo que realizamos también en Sivana, escuchar con todos los sentidos. Estoy presente aquí contigo, no solamente en esta postura física, sino también con los ojos, con el olfato, con mis sentidos, te estoy escuchando, y entonces podremos llegar a un diálogo, porque no es solamente comunicarme, sino es dialogar. Te expreso lo que necesito, te expreso lo que opino, exprésame lo que tú opinas, lo que necesitas, y lleguemos juntos a un punto en el que yo me sienta contenta y tú te sientas igual contenta. Perfecto. Pues te agradecemos mucho el tiempo, Iris, para esta entrevista, para compartir con la comunidad Atamos un poco de este síndrome y pues también de todo lo que nos puede rodear esta pandemia. Muchas gracias, esperamos encontrarnos en un próximo webinar. Gracias, Lucero, un abrazo y pues mis bendiciones a todos, gracias por escucharnos.